Es lugar común, pero vengan las protestas, pero no la violencia de las protestas, ¿no? Que esa es la otra. Pero a ver, vamos a tratar de desmenuzar el asunto, también para tratar de entenderlo y tener como un justo medio, una idea, pues quiero decir de ello. Una protesta de cientos de personas contra la gentrificación y el turismo masivo que comenzó pacíficamente el fin de semana, el viernes, se tornó violenta cuando un pequeño número de personas destrozó comercios y acosó a los extranjeros. La protesta llegó a la Embajada de Estados Unidos, donde corearon consignas. Los residentes de las colonias que participaron en la manifestación están divididos en cuanto a la opinión, al asegurar que no están a favor del discurso xenófobo ni de actos violentos, mientras otros reprocharon que desde el inicio se sabía que esto acabaría mal, que aparecerían, para decirlo claro, aparecerían las provocaciones u otros temas que serían objeto de protesta también. Por su parte, Morena realizará foros para analizar y proponer medidas frente a la gentrificación en la Ciudad de México. Yo nomás le recuerdo a Morena, por favor, ¿esto es un asunto nuevo? No. ¿Esto es un asunto que lleva mucho tiempo? Sí. Yo le recuerdo a Morena que la izquierda, este es un tema que debe de haber visto desde hace tiempo. Y doy un dato. ¿Desde cuándo gobierna la izquierda en la Ciudad de México? ¿Desde cuándo? Le digo, le recuerdo, 1997. Así que este es un problema que se incubó y no lo quisieron ver. Llámese PRD o llámese Morena. Era lo mismo, porque el PRD, todos se fueron a Morena. Y cuando estaban en el PRD, cuando era el PRD, los que están bien en Morena estaban en el PRD. Entonces aquí yo diría, aquí hay algo que no se alcanzó a apreciar y no se vio o se menospreció, ¿no? Los diálogos se realizarán con colectivos que han encabezado movilizaciones, empresarios, solicitantes de vivienda y personas migrantes, con base en el programa del gobierno de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Federación brindará al gobierno de la Ciudad de México apoyo para regular los sistemas de arrendamiento. La mandatera precisó que el apoyo se dará por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para evitar que el encarecimiento de las rentas se mantenga, el encarecimiento de las rentas de la capital. Las rentas en la capital son un horror. O sea, no puede ser posible que pequeños cuartos que a duras penas tienen baño, a duras penas tienen una pequeña estancia, a duras penas tienen una estufa o una cocina, a duras penas tienen para poner una cama, estén en 20,000 pesos o 15,000 pesos y sobre todo hay mercado y alguien lo rente. Sheinbaum Pardo atribuyó este problema a una especulación inmobiliaria provocada por empresas que han llegado a determinados puntos de la capital y que entre las consecuencias ya se encuentra el desplazamiento de la población. Le recuerdo a la presidenta, con el debido respeto, que fue jefa de gobierno 6 años. O sea, aquí no hay manera de sorprenderse. Bueno, Carla Escoffier, docente de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, con usted y con nosotros. Carla, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias, Carla. ¿Me Hola, escucha? muy buenas noches. Gracias por tu participación. A ver, ¿qué pensar de esto que también pasa por allá, ¿no? En Monterrey, pasa en Guadalajara, pasa en muchos lados. Adelante. Bueno, en general en México tenemos una crisis de vivienda que es producto de 50 años de una política de vivienda fallida, donde es responsabilidad de todos los partidos, de todos los órdenes de gobierno. Más bien es un modelo de ciudad. Yo creo que es una problemática que, si bien pueden haber matices y diferencias entre partidos, realmente es un modelo de ciudad, un modelo de gestión urbana, y particularmente en los 90 se hicieron una serie de reformas que agravaron también esta situación, y pues ni hablar de los procesos y cambios que se dieron en el mercado inmobiliario a partir del 2020. Y lo que vimos digamos, este fin de semana fue una protesta que, además hay que decirlo, fue casi que espontánea, porque realmente la convocatoria que hicieron los grupos que convocaron a este evento era para hacer una especie de conversatorio en un parque, para justamente ir compartiendo experiencias y dibujar un horizonte político sobre el tema. Pero llegó mucha gente y luego se decidió allá que había gente que quería marchar, lo cual es súper bueno, también las marchas espontáneas lo son. Pero creo que sí hay que matizar que, digamos, habían distintos grupos con distintos enfoques sobre la problemática. Se ha hablado mucho del tema de lo del Starbucks y todo eso, pero no se ha hablado que muchas otras personas no participaron, y que además creo que así como se habla del tema de este negocio que se había afectado y todos estos actos que vimos y que ya se comentaron, creo que también hay que hablar de la violencia, de los desalojos que llevan décadas en Ciudad de México.
Es muy difícil que en medio se hable de la violencia con la que se realizan desalojos forzosos, es decir, ilegales en Ciudad de México, que en Ciudad de México es legal el uso de cargadores, entre comillas, que son para policías a los que se les permite hacer diligencias judiciales, es decir, privados, ejerciendo funciones que debieran ser de la seguridad pública, que tampoco es que nos dé garantías, pero que al menos tiene un marco como en teoría institucional. Entre otras formas de violencia que se dan cotidianamente en la Ciudad de México, hay historias de miedo de edificios desalojados por completo, con contratos de arrendamiento vigente en el cual amenazan a los inquilinos. Hay incluso inmobiliarias que tienen seguridad privada y que entran a hostigar en los edificios a las personas. Es decir, hay toda una violencia detrás de la gentrificación. No solo es la idea de un desplazamiento, digamos, en abstracto, pero de esa violencia casi no hablamos. A ver, ¿qué tendríamos que hacer, tomando en cuenta, Carla, que tenemos en la Ciudad de México, en las principales ciudades del país, tenemos un problema real de vivienda? Y que yo decía que, digamos, hemos tenido un gobierno de izquierda desde el 97 y no le han puesto atención a este asunto que uno imagina que sería prioritario. No lo digo como una crítica, sino lo digo a lo mejor como una falta de objetivos, de cuáles son las prioridades, las definiciones de tus principales problemas cuando gobiernas una ciudad. Bueno, a ver, de entrada, el tema de la crisis de vivienda en general, también creo que hay que, o sea, como quiero recalcar eso. Tenemos una crisis de vivienda que tiene muchos procesos y problemas. Uno de ellos es la gentrificación, pero tanto la crisis en general como la gentrificación no tienen una solución, tienen soluciones. Yo comentaba en otro espacio que me recuerda un poco a la discusión sobre el cambio climático. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la solución contra? A ver, no sé. A ver, se nos fue tantito. Estamos hablando con Carla Escoffier, docente de la Facultad Libre de Derecho allá en Monterrey. A ver si ahí no, ahí sí sigue un poco congelada la imagen. Creo que ahí estamos ya. Ahí se nos fue. ¿Me escuchas ahora, Carla? ¿Sí? Yo seguí escuchando. Sí, no te no, a ver, te voy a decir dónde nos quedamos para que ahí sigas. Cuando hablas del cambio climático, no hablas cuál es la solución para el cambio climático, y ahí fue cuando se nos congeló la señal. Porque más bien son soluciones, y lo que ha pasado en los últimos años es que se han hablado de soluciones distintas, que si el tema de las energías verdes, que si hidrocarburos, que si no sé qué, unas que estamos a favor, en contra, eso se debate distintas opciones. Pero pasa lo mismo con la gentrificación, que se puede hacer mil cosas. Yo hablaba, por ejemplo, del tema de reformar para prohibir los cargadores, por ejemplo, o el tema de que falta una ley inquilinaria en Ciudad de México, por supuesto, el tema de la legislación de Airbnb, que ya hay una en Ciudad de México, pero que sigue siendo incipiente y que se tiene que mejorar. También el tema de las cooperativas de vivienda, que eso es un tema del que no se ha abordado, entre otros. Hay avances, sí, hay temas que ya se empezaron a abordar, como el tema de la vivienda de arrendamiento público, cosa que habíamos exigido durante años y qué bueno que está abordando, pero quedan otros cabos sueldos que urge que sean atendidos, tanto en Ciudad de México como en otros estados del país, ¿no? Porque al final del día, también algo complejo, y yo lo decía, es que este tipo de lógica de la ciudad mercancía lo que hace es que gran parte, no solo de la economía de las ciudades, sino incluso a veces de la política, funciona en torno al sector inmobiliario. También los desarrolladores tienen, pues, candidatos y candidaturas a las que financian y todo eso, y eso genera una problemática más grande de destrabar, puesto que también hay un tema de puerta giratoria entre desarrolladores inmobiliarias y también gente que está en la política. Esta idea de un sector de la población con condiciones económicas que en ocasiones es favorable, que tratan de irse a vivir a esas zonas como el centro histórico o como colonias que en otro tiempo pues estaban como olvidadas, es un fenómeno que no solamente está pasando en México, ¿no? Sí, o sea, el fenómeno de la gentrificación, de hecho, fue, digamos, acuñado como concepto en Inglaterra en los años 60 por Ruth Glass y se ha visto en varios lugares. También hay toda una discusión y es un concepto que también en la academia está muy problematizado y es muy complejo, muy discutido. De hecho, la gentrificación también en América Latina ha tenido su propio análisis y literatura, justamente porque hay factores que no están en lugares como Inglaterra, por ejemplo, pero sí que es un fenómeno que se da en varias ciudades. Y en general, porque también en esta, digamos, etapa de nuestra historia, el tema de la especulación inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario, está teniendo una participación cada vez mayor. Yo lo decía, no solo en el tema de la economía, sino en la gestión de la ciudad e incluso en la política. Oye,
Entonces esto no tiene solución, tiene soluciones. ¿Servirá de algo? Como muchas cosas en la vida. Sí, claro. ¿Servirá de algo estos foros que propone Morena? ¿Qué es lo que piensas? Tomando en cuenta además que pues, Morena tiene una hegemonía real en la Ciudad de México. ¿Qué le pasará a una ciudad como Monterrey? ¿Qué le pasará a una ciudad como Guadalajara? ¿Por dónde irá? ¿Qué alcanzas a apreciar, Carla? Pues digo, yo no sé en qué términos se van a hacer los foros, quiénes van a participar. Sí creo que es importante que en estos foros participen. Me imagino que pondrán a personas de la academia, activistas, etcétera, pero es importante que también se incluya a vecinas y vecinos de distintas alcaldías de la Ciudad de México, no solo las céntricas, que se incluya a los pueblos originarios, por ejemplo, los pueblos de Xochimilco, que también están enfrentando la gentrificación e incluso la turistificación por otros procesos, que se tomen también las experiencias de otros estados, porque a veces pensamos que todo es vanguardia en Ciudad de México, pero hay estados que han tenido pues ciertos avances que aunque pueden ser perfectibles, perfilan que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y pues el tema es foros, ¿para qué? Y esa sería la gran pregunta, si es con miras a una reforma o bien a identificar reformas o algún cambio en la política que pueda más o menos hacer vivible esta situación, pero sí hay que mantener el dedo de que esto tiene que ver con un modelo de desarrollo, un modelo urbanístico, no solo son medidas que se deban adoptar en aislado. Oye, y es que de manera paralela, Carla, también vamos contra este boom que hay en el mundo de que no quieren a los turistas, ¿no? A los fraisanos y por bueno, eso yo creo que ha sido históricamente y con justa razón, pero pues eso toca como gremio aceptar lo que se ha venido cosechando durante décadas y generaciones, que ha sido pues un gremio muy alejado de la población. E incluso me atrevo a decir, con este fenómeno de la gentrificación, cuántas historias conozco yo de abogadas y abogados que incluso se venden al desarrollador o a la inmobiliaria y dejan parada a la persona que en teoría estaban defendiendo, como incluso los abogados y abogadas encuentran nuevas formas de hacer pues violencias aparentemente amparadas en la ley en esos procesos de gentrificación para simular acuerdos voluntarios, otro tipo de situaciones, y eso, por supuesto, varias personas que he asesorado, yo no las culpo por tener esa mala imagen del gremio. Carla, muchas gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.